Hoy en día, después de la escuela o el trabajo y la casa, el lugar más recurrido por cualquier ciudadano es un centro comercial. Angelópolis es el centro comercial en donde el turista sí o sí marca una tendencia o una referencia. Quiero ir a Angelópolis. Palacio de Hierro Puebla siempre está entre los top 4 a nivel nacional, junto con Liverpool. De vez en cuando sale llega al quinto. Pero eso te habla de toda la importancia económica que el estado de Puebla tiene hacia el sureste de la República. ¿Quiénes son tus socios? Si tu socio es alcohólico, en el negocio va a ser alcohólico. Si tu socio sabes que es medio tranza y engaña a su esposa, en el negocio te va a engañar sí o sí. Cuando me entero del precio, la primera cara que yo pongo fue de qué frivolidad. Pero en la misma escena, sigo la escena y me dice el vendedor con los ojos llorosos: con lo que yo cobre de comisión de esa botella, pago lo que debo de rentas. Pago de aquí hasta enero de renta. Paso una buena Navidad, pago escuelas y me quedo con una lana. Pues qué botellera, man. Bienvenidos a Conversaciones con el Pastor. Y hoy nos vamos a salir del ámbito de lo político o de otros temas que hemos tratado. Y hay un tema que me ha llamado la atención porque quien ha hecho este esfuerzo por crear una asociación junto con otros empresarios, pues su asociación ha crecido a tal punto que es presencia en todo México e incluso en Sudamérica y Centroamérica. Está con nosotros José Andrés de la Luz Espinosa. Y este hombre es uno de los creadores de ASECOP. Director actualmente. Director actual. Es correcto. ¿Qué es ASECOP? Mira, ASECOP nace hace 15 años y nace con el objeto, o el objetivo más bien, de pasarse información entre diferentes centros comerciales. ¿Quiénes estaban en esa primera reunión o en esa mesa de trabajo? Era Plaza Dorada, Triángulo, Plaza Loreto y Plaza San Diego. Eran los cuatro, y Plaza San Pedro, ojo, Plaza San Pedro estaba por ahí, en donde la necesidad de información, la necesidad de tener datos duros de cómo comercializar, de qué problemas en común tenían, o de qué, hasta de qué locatario les quedaba de ver renta, se pasaban información. Así es como nace hace 15 años ASECOP. Hemos ido profesionalizándolo. Hace 8 años, cuando a mí me llaman para hacer un diagnóstico de la asociación, por qué no crecía, y una de las propuestas que hicimos en ese momento fue que tenían que generar la figura de un director, porque difícilmente un administrador de un centro comercial iba a tener el tiempo para ver el bien común y para atender al gremio como tal. Por lo tanto, me quedo como director de la asociación y a partir de los 8 años estamos al frente. Hoy somos 74 centros comerciales adheridos a la asociación. Esto genera más o menos cerca de 45,000 empleos de manera formal en temporada alta, como es esta para nosotros, que es a partir del Buen Fin hasta el 7 de enero, se generan un 10% más de empleos de manera temporal. Generamos una derrama económica de cada 10 pesos que un poblano gasta, 6 se gastan en un centro comercial. Estamos hablando de 10 millones de visitantes al mes en centros comerciales, en donde hay que brindar seguridad, viabilidad, agua, luz, insumos. Es decir, es una mini ciudad dentro de un centro comercial. Lógicamente yo no lo opero, eso lo opera cada centro comercial, pero nuestro trabajo es ser ese facilitador y ese enlace entre la necesidad que tiene el empresario con políticas públicas o con la autoridad tanto municipal, estatal o federal, según sea el caso, en diferentes asuntos que necesitan ser atendidos de manera específica, porque un centro comercial, cada uno tiene una necesidad distinta. Hay temas en común, pero hay temas que requieren atención personalizada, ¿no? ¿Cómo logras llevar un liderazgo con tantos cabezas de líder? Claro. Que no estás dirigiendo a personas de otros niveles, sino es de un nivel en donde tienen la riqueza, tienen la inteligencia,
tienen la forma de liderear su propia, La toma de propia decisión. plaza. Es correcto. Mira, creo que cada quien nace, en mi manera de pensar es nace con ciertos dones, con ciertas atribuciones, y corresponde a cada persona darle salida a ese talento o a ese don que en este caso yo digo es Dios, la gente puede decir es la naturaleza, etcétera, pero que siempre te da un poder superior, ¿no? Eh, y creo, y no es vanagloria decirlo, es decir, me ha tocado estar en los dos sectores, tanto estar en el sector, en el sector público, en este caso en la administración pública, cuando yo salgo de la Facultad de Derecho hace algunos años, unos ayeres, 25 años, mi primer trabajo fue trabajar con Rafael Moreno Valle en la Secretaría de Finanzas y entendimos que había una manera de trabajar distinta. Entonces entiendo lo que se necesita desde el punto de vista administración pública y entiendo la otra parte del empresario, por así llamarlo, y mi trabajo es escuchar, generar un traje para llevarle a la autoridad qué requerimos, hablarle en su propio lenguaje de política pública y al final de cuentas sentar a los dos actores en la mesa que tomen la decisión, pero es cabildear esta parte, ¿no? A veces es difícil, te puedo decir, hoy puedo decirte, hemos ganado muchos adeptos, por el principio el manejo, lo que tú decías, era muy difícil. Sin embargo, con base en trabajo, en cabildear, oye, creo que lo mejor es tomar esa decisión, pero también mi trabajo es hacer ver si tomamos otra decisión, puede salir o va a haber repercusiones. Y hay que estar preparados para una o para otra. Al final de cuentas, yo no me muevo solo, hay un consejo de administración que es presidido por un presidente, que en este caso es Enrique Valdés, que es el director del Centro Comercial Angelópolis en este caso. Tengo 5 vocales, un vicepresidente, un tesorero. Nosotros no tomamos dinero, o sea, es decir, sí, la asociación vive de las aportaciones que genera la propia asociación. Sin embargo, como director, uno de los temas, yo no toco dinero, hay un tesorero que se encarga de cubrir gastos de operación y administrativos, pero creo que esa es la parte que a todos nos deja tranquilos en la asociación, porque no es un tema de dinero, es un tema de bien común y cómo solucionar. La parte de dinero se pelean ellos, a mí me encargan que llegue del punto 1 al punto 2 de la mejor manera y en el mejor tiempo posible, ¿no? Así podemos parafrasearlo. ¿Qué hiciste tú en finanzas? Mira, en ese entonces, el entonces exgobernador lanza una convocatoria para diferentes estudiantes de todas las carreras, Derecho, Administración, Recursos Humanos, de todas las universidades, tanto públicas como privadas. De un filtro de 500 personas quedamos 200. De esos 200 pasamos 83. Esas personas tenían que vivir un mes como si fuera un funcionario público. Tenías una hora de entrada, una hora de salida, tenías una semana para observar en la dirección a la que te asignaban un problema de todos los que tenían, ¿no? En ese caso, a mí me asignan a la dirección de bienes muebles e inmuebles y en ese entonces venían muy fuerte el tema de seguros por el tema de inundaciones y terremotos del 98 por ahí y nos percatamos que me percato dentro de ese estudio, que muchos de los inmuebles que tiene el gobierno del Estado no tenían certeza jurídica. Sabemos por los siglos de los siglos que todas las escuelas corresponden a el gobierno. Sin embargo, a partir del año 2000, a través de un decreto del entonces presidente Vicente Fox, dice todas las escuelas ya no son gobierno federal, pasan a nombre del Estado, generarle certeza jurídica. Sin embargo, en las escrituras nos dábamos cuenta que la escritura era una minuta, ¿no?, en donde decían de la Loma 1 a la Loma 2 y de la Loma 2 al Mojón 3 y del Mojón 3 a la brecha tal. Eso era lo que daba certeza a un inmueble. Para temas de seguros eso no aplicaba. O sea, habría que generar en ese entonces una propuesta sobre ese problema que si se solucionaba, pues generaba para el tema ingresos o para el tema balance financiero, tener activos fijos o tener cómo respaldar el tema de un préstamo porque tenía inmuebles el gobierno del Estado. Pero así nos encontramos como que el Palacio Municipal no tenía escritura pública,
como el Auditorio de la Reforma, la Casa de los Hermanos Cerdán. Había un acta de donación de ese entonces, pero nunca se protocolizó de manera correcta en ese entonces. Vimos el problema y la propuesta es generar un sistema digital en el que en un clic tú pudieras tener el nombre de la escuela, fotografía de la escuela, geolocalización, que hoy es muy rápido decir, ya geolocalizamos, pero hace 25 años eran unos monstruos los geolocalizadores o los GPS para poder hacer esta digitalización del patrimonio inmobiliario del gobierno del estado. Y teníamos que trabajar, en este caso, finanzas con inmuebles, y del otro lado era catastro, la dirección de catastro. Por otro lado se sumaba el Poder Judicial para presentar documentos masivos y sacarlos de manera inmediata por distrito judicial. Y ahí fue como me quedé. Ahí empecé a trabajar, vi ese problema, presentamos la propuesta, gustó. ¿Te contrataron? Sí, me quedé dentro de los 10. Contratamos a varios, pero mi proyecto fue de los más, como nos empezaron en la sala de juntas de finanzas, ante todos los directores, ¿no? En ese entonces estaba Toño Peniche al frente del proyecto, una parte importante, y pues ya ahí me quedé en la administración pública. De ahí me fui a Gobernación con el maestro Carlos Arredondo, de ahí me fui al DIF con el actual. ¿Qué aprendiste con Carlos? Paciencia, mucha paciencia, ¿no? Se podía estar cayendo el día y era muy tranquilo, ¿hay solución? Corríjanlo. No hay solución, ¿para qué te preocupas? Era muy tranquilo. Digo, con lo que nos tocaba trabajar, seguramente a puerta cerrada era como todos, tenemos cierta euforia, pero era con el maestro mucha tranquilidad. Sí era un Por tema eso de... te lo pregunté, no creas que conozco a no. Carlos y siempre me ha parecido muy sereno. Sí, nunca lo vi fuera de sus casillas, ni eufórica. O sea, nos tocó en ese momento dirigir un tema político y cuando le decíamos, ya ganamos a las 12 del día, a ver, no ganamos nada. Los números son fríos y esto se cae hasta que cae los 27. Tranquilos, relájense, no digan nada, ¿no? Pero es que ya es evidente, o sea, estamos en esa... Tranquilo, espera, tranquilo, ¿no? La verdad es que le aprendí esa parte, muy estructurado. Luego me voy al DIF con el actual gobernador, me asignan como particular de un subdirector jurídico, y ahí... Con Alejandro Armenta. Con Armenta estoy en el equipo, me voy en entonces el director era Crispín Campos Ramírez, me voy como su particular en la subdirección jurídica, y bueno, nos tocó hacer muchos temas en cuanto a casas de salud, de casas de asistencia, ¿no? En algún momento te das cuenta que los errores humanos en la administración pública trascienden hacia la vida de terceras personas que a lo mejor en su vida pudieron haber conocido. O puedes hacer la diferencia, me refiero en una de las áreas que veíamos, era adopciones, ¿no? Que es un tema muy sensible, sí, claro, ¿no? Y que a veces un expediente o un papel mal puesto puede cambiarle la vida a una persona, claro, de para bien o para mal, ¿no? Entonces aprendí esa parte, ¿no? De que ahí todo es urgente. Más bien, es importante darle seguimiento a varios pendientes, ¿no? Que para nosotros decir, lo pago, este archivo lo dejo ahí, lo dejo en objetos olvidados, pero puede ser la diferencia entre que un niño pueda ser adoptado, digo, entre otras cosas, de manera inmediata, o pueda pasar 4 o 5 años olvidado, ¿no? Y que después el niño se pueda convertir en un delincuente potencial porque tiene un resentimiento importante hacia la sociedad que nunca lo volteamos a ver. Entonces, fue un tema sí fuerte, pero fue muy padre trabajar ahí, el poder ser ese enlace entre el punto 1 y el punto 2, ¿no? Hasta la fecha tengo amistad con ciertas personas que en ese momento pues te familiarizaste por el trámite, por el servicio, hoy sigo platicando con ellos, ¿no? Nos llevamos muy bien y llevamos cierta amistad, podríamos llamarle, ¿no? Eso te da una parte del problema que tienen los centros comerciales. Tienes que tratar con la autoridad y aprendiste desde dentro cómo funciona la autoridad. Ahora, desde el punto de vista de lograr que cada centro comercial se convierta en un centro de convivencia
de convivencia familiar. De hecho, hoy las familias visitan, toda la familia completa visita los módulos. Yo he dicho que no ha cambiado nada. Mis abuelos, seguramente tus abuelos, se conocieron en un kiosco con la música de fondo y seguramente el globero, el panadero, el heladero. Hoy es lo mismo, solo ha cambiado el contexto. Hoy le hemos puesto o se le ha puesto algo más bonito. Eso le toca a cada gerente o a cada director de centro comercial generar esa experiencia para que el usuario, en este caso el visitante, pueda estar más tiempo en el lugar, pueda disfrutar y pueda hacer más compras de manera que va a estar en un lugar seguro. Hoy en día, después de la escuela o el trabajo y la casa, el lugar más recurrido o más visitado o frecuentado por cualquier ciudadano es un centro comercial. Entonces, tiene la complejidad de hacer que gastes, pero que además te la pases bien. Escuché a un político que decía, este es el arte de quitarle la pluma a un gallo que no se dé cuenta y cuando se dé cuenta regrese y diga, quítame otra porque estoy contento. Y traje a mis cuates para que también les quite sus plumas, ¿no? Y se vayan contentos. Entonces, eso se encarga a cada administrador, cada director, cada gerente del centro comercial generar esas expectativas o esas tendencias que no son marcadas únicamente en México, son derivado de estos intercambios que tú comentabas al principio de conocimiento que sucede en Centroamérica. Por raro que parezca, Brasil, Colombia, son de los dos países más desarrollados y más organizados en esta materia como organización y van marcando las tendencias por encima de malls como Estados Unidos. A ver, estamos hablando de Latinoamérica. Brasil y Colombia son los que lideran estas asociaciones a nivel Latinoamérica y manejan esta parte. Anteriormente el centro comercial, vámonos a los 80s, Plaza Dorada, Plaza Loreto, Plaza San Pedro, era un lugar en que nada más ibas a comprar. Lo que pasaba iba a comprar y terminaba saliendo. Ha ido mejorando o hemos tenido que ir generando diferentes modelos de negocio. Hoy puedes ir a un centro comercial a comprar, a pagar un servicio, a disfrutar, es decir, tomarte un café, puedes ir a comer, ¿no? Que anteriormente los centros comerciales no teníamos esa área, ¿no? Hemos tenido que ir generando nuevos modelos para que la gente vaya, pero además hoy puedes ir a un centro comercial por diversión, ¿no? Hoy tenemos uno de los centros comerciales recientemente inaugurados, Parque Puebla, que es un centro comercial que se denomina Entertainment Mall, un centro comercial de entretenimiento. Va dirigido a un segmento juvenil, hasta el mobiliario es más joven, los colores son diferentes, para que el joven pueda sentirse identificado, ¿no? Tiene zona de juegos infantiles, de karts, de zona de destreza, pista de hielo, tiene mucho entretenimiento, tiene hasta un auditorio. Ha tenido que ir marcando esta tendencia hacia el mercado, cómo está consumiendo, ¿no? Angelópolis es un centro de una forma de vida, ¿no? Muy chic, muy fashion, ¿no? En donde están las mejores marcas. Hoy Angelópolis es el centro comercial en donde el turista sí o sí marca una tendencia o una referencia. Quiero ir a Angelópolis, ya no es voy solamente a mi destino, voy a mi destino, voy al centro histórico, que eso es muy importante, y termino en el centro comercial que tiene más renombre, y solamente tal vez va por un helado, pero termina comprándose unos tenis, termina comprándose una camisa, algo, ¿no? Palacio de Hierro Puebla siempre está entre los top 4 a nivel nacional, junto con Liverpool, de vez en cuando sale y llega al quinto, pero eso te habla de toda la importancia económica que el estado de Puebla tiene hacia el sureste de la República. Nos visita mucha gente de Tabasco, Veracruz, Morelos, Toluca, por raro que pareciera, porque está más cerca de la Ciudad de México, y tú le preguntas a una persona de Toluca o de Querétaro, ¿por qué vienes a Puebla? Y te dice, por comida y por seguridad. Nos perciben diferente a como nos vemos hoy en día. Son temas delicados, pero la gente nos ve todavía de otros lados como un lugar en el que la vida es muy tranquila, no corre. Que esos son atributos para que en un centro comercial la gente muy relajada pueda hacer sus compras. Hoy vas al outlet y del 100% de coches, un 90%
es meramente turístico. Ves llegar camiones, ves llegar camionetas que hacen excursiones, y dentro de esa excursión el paso obligado es voy al outlet de Puebla a surtirme de ropa deportiva, de lo que ofrece un centro comercial. Y esa expectativa lógicamente nos genera dinero. Te voy a poner un ejemplo en pandemia. Una persona, un gerente de una tienda departamental, me dice, oye, estábamos haciendo recorridos, me dice, acompáñame a cerrar una venta de una botella de whisky. Yo, por favor, o sea, tengo que ir a hacer otras cosas como para eso eres tú. Cuando me entero del precio, la primera cara que yo pongo fue de qué frivolidad. Pero en la misma escena, sigo la escena y me dice el vendedor con los ojos llorosos, con lo que yo cobre de comisión de esa botella, pago lo que debo de rentas, pago de aquí hasta enero de renta, paso una buena Navidad, pago escuelas y me quedo con una lana. Pues qué botellera, Ayuda. man. Un whisky alta gama, muy alta gama, muy alta gama. Pero ahí te das cuenta de que no nada más la compra que tú haces termina ahí. Es toda una cadena que mueve el comercio y que genera que esta persona pudiera pagar en ese orden su renta, su escuela, su Navidad, regalos y tener dinero en casa. ¿Solamente los grandes centros comerciales están con ustedes? No, mira, puedes encontrar desde una gran bodega con nosotros, que son, insisto, por eso al principio te decía, cada necesidad, de acuerdo al perfil, tiene diferente necesidad. Están Vía Malucan, Plaza Bosques, El Triángulo, las Ánimas, Plaza Chilotzingo, es decir, no es como es excluyente, al contrario, aunque no estés en la asociación, pero se requiere ayudar, ayudamos, no necesariamente que estés en la asociación. Nos ha tocado temas, sobre todo en estas plazas hacia donde estamos ubicados, donde luego hay arrancones, ¿no? Lo ocupan los estacionamientos de los centros comerciales para hacer ciertos estacionamientos, ¿no? Y hacer ahí desmanes. Entonces nos toca meternos en temas de seguridad y pedir el apoyo. Oye, pero no pertenezco a la asociación. Sí, pero si te pegan a ti me va a afectar a mí como gremio. Hemos entendido que lo que le pasa al más pequeño le pasa al más grande, y lo que le pasa al más grande le pasa al más pequeño. Y tenemos que partir por eso. Digo, hace un rato hablábamos del humanismo, ¿no? No puedo decir que soy representativo cuando solo cuido a mis cuates. Tenemos que entender que en estos nuevos modelos tenemos que ser incluyentes y tenemos que ver por el bien común. Digo, como un tema a lo mejor de vida personal, pero también lo tienes que llevar a lo que haces, ¿no? ¿Cómo han logrado los centros comerciales resolver el asunto que se ha convertido en un eje estratégico, que es la seguridad? Cuando empezamos a trabajar, hicimos como un diagnóstico, y dentro tendría que ser la asociación un promotor como piedra angular la seguridad. Sea lo que fuera, tenemos que tener una relación de manera cercana con cualquier nivel de gobierno, que eso nos permite trabajar en los 3 niveles con cualquier partido político. Si bien puedes o no tener más afecto personal es quitar ese chaleco y decir, hoy no represento mis intereses, represento a los de mi familia, porque yo no sé si un día en un centro comercial por una omisión pueda suceder algo y pueda después lamentarme, hubiera hecho esto, hubiera hecho algo para que esto no sucediera. Y esa comunicación directa y en sensibilizar sobre todo al empresario de poder o dar cierta información de manera precisa y directa a la autoridad para generar diferentes planes de acción y de estrategia. Hay muchos que no podemos mencionar por obviedad, pero todos hemos entendido que si la ciudad no está segura, la economía no florece. Anteriormente era primero la economía y la seguridad venían en segundo o tercer eje. Hoy, en cualquier negocio, tenemos que partir de la seguridad para saber cuál es nuestro plan de acción. Si vamos a trabajar promoviendo la seguridad o promoviendo cámaras o haciendo descuentos o promocionando el producto, pero tenemos que partir de la seguridad. ¿Dónde nos dimos cuenta? Porque no lo teníamos, tampoco fue algo que salió de la noche a la mañana. ¿Te acuerdas de los famosos saqueos de hace 7 años en un enero, que además fue el enero que más perdió dinero la industria, porque fue el primer año que se paró dentro del año? La temporada más fuerte en donde el comercio saca todos sus inventarios es el 6 de enero. Ni el 24 se vende lo que se vende el 6 de enero.
El 6 de enero. por el tema de Reyes. Entonces, el que tú pararas mediodía, la operatividad de todos los centros comerciales fue una pérdida impresionante ese entonces. No me creas mucho, hablábamos de cerca de 700 millones de pesos en una tarde. No tengo la cifra a la mano, pero a partir de ahí entendimos que teníamos que estar sí o sí comunicados con la autoridad, de puertas abiertas, cómo te ayudo, qué busco, qué genero. Oye, me está doliendo en mi colonia, ¿no? Porque en un momento les decía, cuando hay un levantamiento, que Dios no lo quiera, los primeros saqueados van a ser ustedes. Y alguien me decía, estás loco, no nos tires la sal. Le dije, no, pero es muy fácil observar que al que no involucrarte con la sociedad, pues es como, ahí hay, ¿no? ¿Por qué no saquean lo han hecho, una biblioteca o un hospital? Porque sabemos que cumplen una función con la sociedad. Tenemos que hacer algo. Y en ese entonces me decían, no va a pasar, relájate. Después de que pasó eso, entendimos todos que teníamos que compartir información, que sí o sí teníamos que tener un plan de acción en caso de que sucediera algo. Y a lo mejor eran pequeñas acciones que hoy se ven como, ay, muy rápido un grupo de WhatsApp, pero hace 10 años, 8 años, no los teníamos ni siquiera. Tener el contacto de la persona que despacha, en este caso, las emergencias, a través de un grupo especial, generó esta información de manera directa y comunicación en tiempo real para que le dijéramos a la autoridad qué sucede, más bien qué sucedió. Es como cuando un paciente le estás diciendo al doctor por teléfono que se acaba de desmayar. Tienes que darle la mayor información posible a la ambulancia para decirle, es diabético, padece, tienes padecimientos, se está poniendo azul, para que el paramédico te esté escuchando y sepa qué escenario va a enfrentar cuando llegue y no empieza de cero. Y le das todos los datos, le dices, perdió el conocimiento en el segundo tal, se cayó en tal momento, se cayó de su altura, para que él sepa cómo reaccionar. Así la autoridad, nosotros entendimos que tiene que ser con autoridad. Cuando los saqueos, muchos me decían, ya vienen, ¿quién viene? No lo sé, pero ahí viene. ¿Quién viene? Y todos metidos en el cuarto del C5 revisando cámaras. Dicen que vienen, no viene nadie. A ver, tranquilos. Lo mismo que en una contingencia. Identificas, estabilizas y canalizas para no generar más euforia colectiva, ¿no? Y muchos entendimos ahí que era el canal a través de una necesidad, entender que puede venir ciertas acciones que se quedaron después ya como de día a día y no pasa nada, pero tuvo que iniciar. Así fue como iniciamos en el tema de seguridad. ¿A ti te tocó la pandemia? Sí, nos tocó la pandemia. ¿Ya estás listo para la siguiente que ya están anunciando en Europa y demás? Híjole, siguiente pregunta. No, la pandemia nos tocó. Y fíjate que ahí fue cuando entendimos la importancia que para Centroamérica tenemos los pueblos. En este caso los mexicanos, porque ellos no nos ven como Puebla, nos ven como México. Decían, ¿cómo es posible que ustedes en México ya han abierto el comercio y Brasil no abrió inmediatamente? Nosotros abrimos creo que a los 8 meses, luego cerramos, luego volvimos a abrir y al final ya nos quedamos como tal. Pero ellos no entendían los protocolos que estábamos siguiendo acá y compartíamos mucho conocimiento, si quieres llamarlo, ¿no? Pero fue el acercamiento que teníamos con la autoridad para decir cómo debo abrir, ¿no? En algún momento llegamos a negociar la apertura de un giro comercial específico, casinos, que pudiera ser muy frívolo. En ese caso el gobernador decía, lo que me estás pidiendo es muy frívolo. Señor, número 1, aunque haya casinos cerrados, en casa se están reuniendo a jugar. Y usted está perdiendo ingreso porque no estamos pagando impuestos por esos juegos. Y le dábamos la cifra. La verdad, me puse a revisar muy rápido cifras y tiré un número al azar. No recuerdo si eran 80 millones, 80 mil millones, 8 mil millones. No recuerdo, era un 8, no sé con cuántos ceros. Abrió los ojos, abrió el celular. Secretaria de Finanzas, ¿cuánto hemos dejado de recaudar por? Y le daba cierta cifra y le decía, no, a ver, si hubiéramos abierto a partir de toda la pandemia este giro, ¿cuánto dinero ingresaría? Y le da el monto, y era muy similar al que yo le había dado. Gracias, le cuelga, abres mañana casinos. No, tenemos que ir de manera organizada, hay que generar un protocolo. En ese entonces todo el mundo se aplicaba pruebas COVID. En ese entonces decíamos 3 horas, decíamos el alcohol limitado, los alimentos limitados, ¿no? Pero era a partir de observar un problema, saber qué necesidad tenía uno
¿Y qué tenía que escuchar la autoridad? Porque en ese caso le decíamos, usted con ese dinero hubiera comprado más camas, que era su prioridad. Con ese dinero usted hubiera comprado más respiradores. Con ese dinero hubiera comprado, destinado para comprar más despensas. Y para la autoridad fue de, y era cierto, ¿no? Se necesitaba dinero. Y por eso fue de, te abro mañana y abro al 100%. No, vamos por partes, vamos por y error. Entonces eso ha sido en pandemia como parte de ese aprendizaje de estar al día, escuchando a la autoridad, escuchando al gremio y echándole lápiz. Eran 2 de la mañana y seguíamos hablando con la Secretaría de Gobernación, la doctora Ana Lucía Gil, que nos atendió en ese momento, nos abrió las puertas y fue de, ayúdame a entender el por qué quieres que le baje la música, ¿no? Y le decíamos, mira, la ley dice esto, en la Holanda está pasando el otro. Era darle información a la autoridad para que no restringiera restaurantes, ¿no? Oye, la música es necesaria por A, por B, por C, la gente entra, no genera ventas, no genera expectativa, las ventas van para abajo y nos van a seguir costando empleos y dinero. Y me decía, dime cómo defiendo este punto, cómo lo justifico. Cuando abrimos casinos, el entonces gobernador me dijo, lo único que te voy a pedir es que si en 10 o 15 días hay un señalamiento político o social, así como está viniendo conmigo a pedirme el apoyo, me den el espaldarazo para que ustedes digan el por qué se tuvo que abrir, para que no carguemos estas decisiones solos. Y entiendes que la autoridad también es humano, ¿no? Y entiendes esta parte de la presión que tiene la persona que está sentada en esa silla al tomar una decisión, no decir, abro, pero la presión social va a ser muy fuerte, necesito apoyo. Y era lo que hicimos, ¿no? Entender y ver esta parte que decías, la parte humana, ¿no? No dejando de ser humanos. Si tuvieras que dejarles y dar un mensaje a los jóvenes empresarios, a los que inician los negocios, ¿qué les dirías? Mira, hace 2 años abrí un restaurante con un par de socios. Primero, fijarse en los jugadores. ¿Quiénes son tus socios? Si tu socio es alcohólico, en el negocio va a ser alcohólico. Si tu socio sabes que es medio tranza y engaña a su esposa, en el negocio te va a engañar sí o sí. 2, hacer un plan de acción, un plan de seguimiento. Normalmente todos los negocios, su tiempo de vida es de 6 a 8 meses. Cualquier negocio. ¿Por qué el 8º mes? Porque ya se te acabó el flujo de efectivo. Los clientes a los que les trabajas te van a pagar, pero están alargando las facturas. Lógicamente porque hay una economía reducida. Pero el 8º mes, todos los restaurantes o todos los emprendimientos se les va acabando el dinero. Y lo que tienes es o pago proveedores, o pago nómina, o pago fijos. O pagar renta. Es correcto. Y se te acaba. Yo siempre le he pedido a la autoridad, señores, cuando abran un negocio, no le imputen las cargas de un solo trancazo. Hoy, si tengo que abrir un restaurante, para tener mis permisos al día, inviertes desde 250,000 pesos hasta 500,000 pesos, entre dictámenes de gas, estructurales, agua, trampas de grasa, los permisos de protección civil, uso de suelo específico. De ahí son 400,000 pesos. Y si tienes 500,000 pesos para inversión, es donde se te van todo tu dinero. Te quedan 100,000 pesos. ¿Y con qué vas a operar? Lo más difícil ni siquiera es el mobiliario, porque encuentras aliados que te dan crédito, pero lo que no puedes matar es la nómina. Sí o sí tiene que estar un guardadito de 3 meses de nómina para lo que sea. Pero si tengo 1,000,000 de pesos y ya me quemé 500,000 pesos en permisos y en adecuaciones, no me da. Que creo que el tema es pedir, acercarse mucho a la autoridad, expresar sus necesidades y sobre todo, después del 8º mes es donde viene lo duro. Que no, ahí es donde viene la madurez de un niño, ¿no? Y cuando no da el número, muchos me decían, sé valiente, sigue con el negocio, pero seguir con el negocio y seguirme endeudando ya no aplica. Es mejor tomar la decisión sabia, decir, paro hoy, no puedo, págole a todos los que puedo y seguramente me recapitalizo y vuelvo a invertir. Los éxitos no se dan de la noche a la mañana. Los negocios hoy que vemos que aparentemente fueron o han sido muy fructíferos, no se dan en un año, se dan en años de trabajo. Hoy estamos acostumbrados a que el teléfono nos dé esa inmediatez, ¿no? Quiero una información y la tengo en 10 segundos. Y si mi teléfono tarda más de 10, ya no sirve, quiero otro. O me desespero por no tener la información al momento.
y el trabajo diario de apertura, de constancia, de levantar la cortina, de que el comensal o el cliente espera una mejor cara, no importando si hoy te levantaste de malas, si no tienes para el gas, si no tienes para la luz, la gente no tiene la culpa. Esa parte es la que creo que hoy nos cuesta mucho trabajo las nuevas generaciones. Me preguntabas un rato, ¿cómo llegaste a finanzas? Yo no cobré $1 en 6 meses, porque iba como meritorio. Hoy le pides a un chico, oye, aguanta, me deja ver tu trabajo una semana para ver si te contrato o no. Y dice, no. Lo primero que te dice es cuánto voy a ganar. Y es válido que quieran ganar más. Pero del otro lado es, híjole, tenemos que ser un equilibrio. Hoy estamos como en un péndulo. O nos vamos a un extremo o estamos en el otro totalmente. Creo que como sociedad tenemos que llegar a un justo medio. Ni abusar del joven, pero tampoco cargarle todo de este lado al empresario. Y creo que es lo que más padecemos, la parte de capacitación, capacitarse constantemente, el estar pendiente de nuevas tendencias. Lo decías con tu equipo hace un rato que empezábamos, qué es lo nuevo en animación, y te decía 2, ¿no? Luego te dije, pero ya salió esta y estoy pendiente en esta otra, porque si no me quedo fuera en el mercado. Hoy mi competencia en el tema digital no es el despacho de enfrente. Hoy estás compitiendo contra Corea del Norte, contra Corea del Sur, contra una persona de Estados Unidos que te pueda generar una mejor animación por un costo menor. Hoy ya es un tema globalizado, este tema sobre todo de medios digitales. Sí creo que estar preparados para eso es lo más importante. ¿Cómo piensas que será tu legado para Puebla? Híjole, me va a hacer llorar, amigo. Soy muy idealista. Soy muy, como decirte, vivo en mi mundo feliz, si quieres llamarlo, ¿no? En donde lo que haga pueda trascender y pueda ayudar a las demás personas. Que el día de mañana digan, no sé quién era, pero este señor ayudó a que en pandemia pudiéramos ir abriendo de mejor manera y no quedarnos con los brazos cruzados. Creo que eso es lo que yo quisiera para Puebla, ¿no? Que quisiera para Puebla el que realmente entendiéramos que vivimos en una jungla, pero no tenemos que actuar como primates, ¿no? Tenemos que ver siempre por el bien común. Y el día a día, te lo prometo, no nos lo permite, porque el que no se te cierra la llamada, el negocio que no cierra, seguramente en casa, los que tienen niños, el hijo que ya reprobó, sí, pero la vida tiene que continuar y tenemos que entender que estamos, ¿cómo decirlo?, que somos personas con sentimientos, pero que tenemos que ver también por el de junto, que el de junto seguramente también siente y también le duele, y no ponernos por encima de. Creo que eso es lo que quiero para Puebla, ¿no? Que haya más gobernanza. Quien tome la decisión, tome decisiones sabias, adecuadas, correctas. A lo mejor no nos van a gustar, pero son las adecuadas y que van a beneficiar a todos. Jóvenes y a quienes nos ven y escuchan, así se ha ido formando Puebla, con personas que a veces ni sabemos que están haciendo un esfuerzo diario, pero lo hacen. Y aquí José Andrés de la Luz, gracias por estas lecciones y sobre todo, ¿dónde te localizan? Redes sociales, Andrés.delaluz, en todos las Twitter, en Instagram, Facebook. Dejo mi celular, 2225 88 1361, un WhatsApp. Siempre estoy pendiente del teléfono, tratando de contestar y ayudar a quien nos pide ser ese enlace entre el punto 1 y el punto 2. Y recuerden, amigos, siempre hay que estar bien y de buenas, y síganos en las redes sociales como Paco Fraile. Muchas gracias.